Hola a todos, mi nombre es Pablo Bereciartúa, soy presidente del Centro Argentino de Ingenieros y actualmente ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires. La presentación que voy a hacer, esta charla, tiene que ver con repensar las ciudades, pero sobre todo intentar encontrar un modelo de cómo desarrollar las ciudades en los próximos años. Y lo primero que voy a hacer sería preguntarles a ustedes por qué están acá, por qué están en Buenos Aires. Y seguramente algunos de ustedes dirán, bueno, yo vivo acá, otros dirán, estoy visitando. Y la pregunta nos va a llevar a la siguiente conclusión. Están acá porque la ciudad de Buenos Aires es interesante, porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que permite hacer cosas, que permite crear valor, que permite innovar. Y eso no es una casualidad. Vamos a ver ahora que las ciudades son naturalmente la plataforma de innovación en la economía del conocimiento. Entonces avanzamos pasando y vamos a cubrir ciudades, pero vamos a tomar un modelo, que es el modelo de la Ciudad de Buenos Aires, y luego viene la reflexión hacia el futuro. Lo primero que digo es que las ciudades siempre fueron importantes. Por eso pongo la frase de Eurípides. Fíjense lo que dice. Dice, una cosa muy importante es cuál es tu ciudad. 400 a.C. Y aprovecho a mencionar un libro que leí recientemente, nuevo, que se llama Metrópolis, de Ben Wilson, donde él cuenta el origen de la primera ciudad, que sería Uruk, que queda en la medialuna fértil entre los ríos Tigris y Éufrates. Y en ese libro él cuenta el mito más antiguo que tenemos en el planeta, que es el de Gilgamesh. Y nuevamente ese mito gira en torno de lo importante que es la ciudad, que es Uruk, como novedad y como posibilidad de desarrollo. Así que el tema no es nuevo. Lo que es nuevo es que sea tan importante. Es tan importante que hoy el 56% de la población del planeta y creciendo vive o vivimos en ciudades. Pero también es tan importante que el 80% del PBI, del Producto Bruto del planeta, se genera en esas ciudades. Y al mismo tiempo, y es la contracara, también las ciudades son los principales responsables de la huella ambiental, de la huella de carbono, de la huella hídrica. En el caso de la huella del carbono, más del 70% de la huella la generan las ciudades. Entonces, avanzamos y vemos que la forma en la cual podemos pensar a las ciudades nos la dicen los datos. Estamos en la época de los datos. Esto que cito acá es un estudio que lideró William Nordhaus, que es un premio Nobel en Economía, y él se hizo una pregunta, la hizo con el Consejo para la Competitividad de los Estados Unidos, muy simple, que es ¿cuánto aporta cada código postal, que sería un pedacito del territorio, en el crecimiento del PBI del país? Y fíjense lo que encontró. Encontró que hay un conjunto de picos, hay un conjunto de montañas, que son las que aportan crecimiento a la economía, y luego hay valles extendidos. Si generalizamos esto, podemos llegar a la conclusión de que esas montañas son la razón de la riqueza de las economías. Podríamos decir, un país es rico o es desarrollado en función de cuántas montañas de esas, de cuántos picos es capaz de tener en su economía. Y esa conclusión es fundamental, porque esto viene a cuestionar lo que fueron los modelos tradicionales de desarrollo económico. Por ejemplo, el de Solow, también premio Nobel en Economía, que sin embargo decía los que crecen son los que tienen más recursos, los que tienen más trabajo, los que tienen más inversión, pero tienen un nivel dado de tecnología. Eso ha sido reemplazado más recientemente por los modelos de crecimiento económico endógeno, por figuras como Paul Romer, también premio Nobel en Economía, y lo que él dice es, bueno, eso cambió sustancialmente, y si queremos entender cómo crecen los países ahora, crecen en función de su capital humano, porque justamente son capaces de cambiarse a sí mismo el nivel tecnológico, son capaces de aprender con la misma población, con los mismos recursos, crear más valor. Eso es la teoría de crecimiento económico endógeno. Y la novedad es que esa teoría de crecimiento económico endógeno está asociada a determinados lugares del territorio, que ¿cuáles son? Son las ciudades. De hecho, Jeffrey West, que escribió varios libros, pero uno famoso se llama Escala, lo que muestra es que las ciudades son superlineares a la escala. Es decir, una ciudad que es el doble de tamaño que otra, no innova 2 veces, innova 1,2 o 1,3 veces más que la ciudad más chica. Y por eso crecen las ciudades hoy. Crecen porque son la plataforma de la innovación. Hubo un debate hace 10 o 15 años alrededor de la idea de que el mundo es plano, la idea que hizo popular Thomas Friedman.
Y ese debate no fue real. Existe otro autor que se llama Richard Florida que le responde con los datos, y los datos muestran que el mundo es puntiagudo. Y es puntiagudo con una novedad, que es que el capital humano es móvil y las ciudades en realidad compiten para atraer capital humano. Por ejemplo, Buenos Aires es muy exitosa y hoy a Buenos Aires vienen más de 40 o 50.000 nómades digitales por año. Y la pregunta es ¿por qué vienen? Bueno, como vieron en las imágenes, eso es lo que hoy está sucediendo en el mundo y por eso las ciudades son claves. Si pensamos en la Argentina, esto es tal que deberíamos pensar que el punto de llegada de una Argentina desarrollada es un país con ciudades relevantes, interesantes y globales. Ese debería ser el destino. La Argentina es un país que hoy tiene una oportunidad a través de sus recursos naturales, de la energía, de la minería, del agro, de transformarse en ese país donde exista la economía del conocimiento. Y lo puede hacer muy rápido, lo puede hacer en una generación. Tiene los recursos naturales para financiar ese cambio, pero también tiene las ciudades. El 90% o más de los argentinos viven en ciudades. Lo que tal vez tiene que tener es un modelo de ciudad que sea exitoso. Si avanzamos, lo que vamos a ver es que ese modelo se puede resumir en 3 pasos. En entender el contexto, en que en las ciudades exista gobiernos en particular inteligentes, ágiles y con gran capital humano, que entiendan el contexto, en planificar, porque lo fundamental, como vamos a ver, para movilizar la ingeniería, la innovación y la infraestructura, es lograr planificar el mediano y el largo plazo. Y el tercer es lograr hacerlo en la práctica, que suceda la inversión. No solo la inversión privada, no solo la pública, sino ambas. En la Argentina hoy estamos debatiendo cuál de las dos, y la realidad es que las dos son muy significativas. El caso que vamos a tomar como caso es un caso muy relevante porque muchos de nosotros lo conocemos muy bien y es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires viene de un periodo largo de resolver problemas estructurales que la han vuelto mucho más competitiva, mucho más atractiva. Si comparamos la ciudad en los últimos 16 años, vamos a ver que en esa lista hay muchos temas que han cambiado sustancialmente, que han sido sujetos de inversión y que han mejorado. Y hay otros que empiezan a ser muy relevantes ahora, como las comunicaciones y la energía, la transición energética, por ejemplo, o ingresar en la economía del conocimiento asociada a la inteligencia artificial. Eso es así porque fue posible la continuidad. Y también es así porque se priorizaron decisiones vinculadas con la ingeniería y con la infraestructura, por ejemplo, que hoy no se ven, pero han permitido que en estas últimas tormentas muy significativas la ciudad no se inunde. ¿Por qué? Porque hay infraestructura como esa que se hizo en estos últimos años. Esta es una foto de más o menos 10 años atrás. Esta es una de las grandes obras que se hizo. Hoy en este lugar no hay inundación, incluso con tormentas muy significativas. Pero lo mismo podemos ver en los siguientes renglones que hemos presentado. En el caso del transporte, esta es la avenida 9 de Julio, la avenida más ancha del mundo, decimos los porteños, y una avenida emblemática de la Ciudad de Buenos Aires, hoy tiene un metrobús que le permite. También la movilidad activa, en el 2019 la ciudad empieza con las ciclovías, hoy tiene más de 300 kilómetros de ciclovías. Lo mismo si continuamos con los trenes, se hicieron grandes viaductos. Este es el viaducto del tren Mitre hacia el norte y también se hizo un viaducto muy importante del tren San Martín hacia el oeste. Esta es una obra fundamental, tal vez la más importante de todas, que es el Paseo del Bajo, que vincula al norte con el sur o al sur con el norte y permite atravesar la ciudad, especialmente para transporte pesado, pero desde hace unas semanas también, durante los fines de semana, para transporte privado. Y esta es una política de descentralizar la ciudad y de desarrollar el sur, que es la parte más atrasada de la ciudad. Lo que vemos acá es la actual sede del jefe de gobierno, que estaba en Plaza de Mayo, en el centro histórico de la ciudad, y hoy está realmente en el sur de la ciudad, en uno de los barrios que estaban más atrasados y en el cual se desarrolló un distrito tecnológico. Este es además un edificio emblemático de un arquitecto muy conocido que se llama Norman Foster. Pero también se han mudado los ministerios a barrios populares o villas miserias que algunas fueron urbanizadas. Este es el Ministerio de Educación, lo mismo ha pasado con otros, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social. Y por último, también ha habido avances importantes en este modelo de continuidad, que lo tomamos como ejemplo, y que no es un modelo lejano a nosotros, es un modelo nuestro, aquí, de esta ciudad, en la Argentina,
que es el uso de la información. En este caso es el BOTI, que es una forma de interactuar de manera digital con la ciudad, que ha crecido notablemente y que tiene decenas de miles y algunos días y semanas millones de interacciones sobre distintos temas en la ciudad. Entonces hay un modelo y ese modelo es el que tenemos que reflexionar hacia adelante. Hoy, cuando pensamos a futuro, lo que tenemos que entender es que estamos en un momento de quiebre. Yo lo decía hoy hace unos minutos con los modelos de crecimiento económico, pero lo que está sucediendo es que la forma en la cual desarrollamos la economía está cambiando. Y está cambiando después de más o menos 100 años de tener la plataforma anterior. Hay 3 áreas que son fundamentales para eso, que son la energía, que hace 100 años era el petróleo y hoy estamos yendo hacia energías renovables de todo tipo. Las comunicaciones, que hace 100 años era el teléfono y hoy estamos yendo y usando de manera intensa distintos modos de comunicación digital que han revolucionado absolutamente todo. Y por supuesto que la tercera de ellas, que es muy importante, es el transporte y la logística. Como dije, el capital humano se mueve más que nunca y tenemos nuevos modos de movernos. Cuando comparamos a Buenos Aires con otras capitales del mundo, lo que vamos a ver es que Buenos Aires hoy tiene un atraso importante en infraestructura. Fíjense, el primer renglón es Buenos Aires, comparado con otras ciudades, ahí tienen los ingresos per cápita, pero si ven el subte, siendo Buenos Aires la tercera ciudad del mundo que desarrolló un subte, el primero en Buenos Aires funcionó en 1913, sin embargo hoy tiene solo 64 kilómetros y fíjense que las demás ciudades significativas que empezaron igual y algunas de ellas mucho después que Buenos Aires, hoy tienen una cobertura muchísimo mayor. Fíjense lo mismo con las ciclovías, fíjense el impacto de eso en actividades económicas como el turismo, el impacto del capital invertido que hay en una ciudad, la transición energética o los niveles de contaminación. Entonces, la ingeniería, la infraestructura es central y la estructura que armemos para hacer eso público-privada es central. Entonces, ahora lo que quiero hacer es cambiar la escala y pensar en los próximos años. Hacia adelante, esto que ven es el área metropolitana y las líneas negras que ven son el transporte, principalmente los ferrocarriles hechos hace 100 años, que dan estructura al área metropolitana. Fíjense que cuando nos alejamos del centro, que es la ciudad de Buenos Aires, empezamos a encontrar un nivel de inequidad muy importante. Y está muy asociado a esa infraestructura. Quienes están cerca de la infraestructura tienen menos necesidades básicas insatisfechas que aquellos que están lejos. Entonces, hacia adelante hay, por fuera de la primera tabla que mostré, un enorme desafío de ingeniería, de infraestructura, pero también de políticas asociado a eso, que movilicen la inversión y que desarrollen la verdadera ciudad de Buenos Aires extendida, que es esta metrópolis que vemos acá. El segundo punto es el punto de la convergencia en la infraestructura. Lo que estamos viendo acá son, en este caso, autos eléctricos, pero yo les diría, si miran esa foto, ¿cuánto de lo que están viendo sería responsabilidad de un Ministerio de Ambiente, para no emitir, por ejemplo, por el cambio climático? ¿Cuánto sería responsabilidad de un Ministerio de Energía, para garantizar la energía, que la energía sea verde, que estén esos cargadores? ¿Cuánto sería la responsabilidad de un Ministerio de Espacio Público o cuánto la responsabilidad de un Ministerio de Transporte, finalmente, que sería lo más obvio? Bueno, esa foto pone de manifiesto que estamos en un momento de cambio y hay una convergencia y las instituciones y el formato, en particular de los gobiernos que tuvimos hace 100 años, debe ser revisado para poder enfrentar los desafíos que tenemos adelante, que son desafíos, que son oportunidades asociados a esta gran plataforma que son las ciudades para poder competir. Si avanzamos y volvemos al paradigma de la escala, esto que vemos aquí es toda el área metropolitana y esto introduce una idea que es una idea que me interesaría dejarla para reflexionar hacia adelante en ese modelo de ciudad que tiene que tener entendimiento del contexto, que tiene que tener planificación a largo plazo y que tiene que tener niveles de inversiones importantes públicos y privados en ingeniería, en tecnología, en infraestructura, que es que la escala global es la escala de una metápolis. Fíjense, esta es la escala de la ciudad de Buenos Aires, esta es la escala de la actual mancha urbana, que sería una metrópolis, y lo que esta idea dice, yendo una para atrás, es que debemos frenar la extensión de esa mancha urbana y debemos lograr que la escala real sea la escala que se ve con el color azul, que es la ruta 6, y que el formato no evolucione de metrópolis a megalópolis. Una megalópolis va a traer más problemas que soluciones.
Una metápolis, sin embargo, es un conjunto de áreas urbanas muy bien comunicadas para los cuales necesitan infraestructura, que todas juntas hacen una unidad. Varios de los lugares más competitivos del planeta hoy son metápolis. Por ejemplo, la bahía de San Francisco en California, donde está el Silicon Valley, por ejemplo, que son unos 8 millones de habitantes distribuidos en un conjunto de ciudades en un radio parecido a esto. O, por ejemplo, lo mismo sucede si pensamos en New England, que es la otra costa de los Estados Unidos, o si pensamos en los Países Bajos, entre Ámsterdam, Rotterdam y La Haya, veríamos una metápolis. Las metápolis son centrales. Madrid, por ejemplo, es una metápolis. La Comunidad de Madrid en su conjunto es un conjunto de urbanizaciones que funcionan como un solo organismo. Y ese organismo es el organismo competitivo. Entonces, finalmente quiero poner el foco en estos dos aspectos. Repensar los gobiernos, considerar la escala real de un organismo que para Buenos Aires debiera ser una metápolis y entender que hacen falta inversiones de mediano y largo plazo, que muchas de estas cosas solo son posibles si existen gobiernos que tienen experiencia y que mantienen las políticas en el tiempo y que logran hacer transformaciones que son duraderas y que cambian realmente la posibilidad de competir y, por lo tanto, transforman a las ciudades en esas plataformas de innovación. El último mapa conceptual que comparto con ustedes es este. En el eje vertical, hacia arriba es más sistemas de infraestructura, hacia abajo es menos, y hacia la izquierda menos innovación tecnológica, más innovación tecnológica. Las ciudades competitivas del mundo, las que necesitamos en la Argentina, el futuro de Buenos Aires, son aquellas que están en un desarrollo de evolución, que necesitan la infraestructura que hemos visto, necesitan mucha innovación, en particular el sector privado. Pero si miramos los desafíos hacia adelante, vamos a ver que incluso en el área metropolitana, el AMBA se ubica aún abajo. Está entre un crecimiento limitado y un colapso por falta de infraestructura y por falta de innovación, por falta de ingeniería dentro de esos planes de mediano y largo plazo. Y el desafío, junto con este modelo que hemos visto y en base a las lecciones aprendidas, es lograr llevar a toda el área metropolitana a esa metápolis. Finalmente, quiero contarles uno de los aspectos que estamos viendo con innovación, que es la incorporación de movilidad eléctrica en Buenos Aires. Arriba, a un costado, ven unos colectivos de tamaño menor, que se llaman Minimove, que van a estar funcionando en el área central de la Ciudad de Buenos Aires, que es una licitación que se publicó la semana pasada. Y luego del otro lado ven los tranbuses, que son un formato nuevo de tranvía, ambos eléctricos, ambos sin contaminación acústica, sin contaminación por emisiones y además ambos mostrando una transición energética en el ámbito urbano. Avanzamos. Esto que van a ver ahora es el diseño en el cual estamos trabajando para el trambús de la Ciudad de Buenos Aires. Como ven, va por la costa, une el norte y el sur, va a unir el aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque, con distintas áreas, va a tener un impacto, pensamos, importante también en acceder a las costas de la ciudad, en extender a la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, el último mensaje es: las ciudades son centrales y el mensaje a compartir es que tenemos una enorme oportunidad de transformar a Buenos Aires en una metápolis de relevancia competitiva, que atraiga talento, que potencie la capacidad de creación de valor y que debemos pensar también de esa manera para tener un plan de desarrollo para la Argentina. Gracias.